Bienvenidos al canal de Motos Garrido. Hoy vamos a probar la Vogue 900. ¡Empezamos! Lo primero de lo que os quiero hablar es de la estética de esta moto, que la verdad que en vivo impresiona. A primera vista y en foto no le hace justicia las dimensiones que tiene, que en vivo es un poco más grande que las fotos que nos ha presentado la marca. También los plásticos y los materiales son de primera calidad. Os invitamos a que vengáis a la tienda y que lo podáis ver de primera mano. Existen 3 colores disponibles para este modelo: azul, verde y negra, que como veis aún no la tenemos disponible, pero que en breve estará por aquí. La Vogue 900 está siendo un furor entre todos nuestros clientes y estamos recibiendo un montón de preguntas sobre cómo va la moto. Para ello vamos a hacer una prueba dinámica con esta moto, que es nuestra demo. También queríamos agradecer a Dunlop España por habernos cedido estos neumáticos, los nuevos Trailmax Ride, un neumático con el que también utilizaremos la moto por campos. Bueno, aunque la moto la recibimos hace ya unos días, superamos los 1000 kilómetros y quería probarla ya con el rodaje hecho. Llevo 20-30 kilómetros y mis primeras impresiones la verdad que están siendo bastante buenas. A nivel de ergonomía, yo mido 1,70, llego con medio pie apoyado al suelo, no es excesivamente alta, ¿vale? El peso son 212 kilos, en parado sí que se nota un poquito, pero igual, una vez la moto ya está en marcha, esos 212 kilos no lastan a la moto. Es una moto bastante ágil, ¿vale? Fácil de llevar. Como acabo de decir, no soy muy alto y bueno, la cúpula en posición baja me tapa el viento. Entiendo que una persona un poco más alta, pues a lo mejor sí que tenga que ponerla en la posición más elevada y para cubrirle y tal, pero creo que prácticamente para todas las personas es válida la cúpula. Otra de las cosas que me sorprenden un poco es el tema de los puños calefactables. Desde que salí, llevo activados los puños calefactables en nivel 3. Os pondré en el vídeo a qué temperatura alcanzan los puños, porque la verdad que es una cosa que creo que hay que destacar, que funcionan bastante bien. Bueno, aquí en el sur a lo mejor no es un accesorio que sea determinante para la compra de una moto, pero a lo mejor en el norte pues sí que hay que tomar en cuenta. Como sabéis también, tiene asiento calefactable, solamente es para el piloto, y que en principio no se notaba, pero conforme voy utilizándolo sí que está también cogiendo temperatura. No tanto a lo mejor como los puños, que me parece una pasada, pero que también está cogiendo bastante temperatura. El tema de la pantalla, la verdad que da mucha información. Como veis, en la parte de derecha tenemos el tema de los cambios. Nos da una sugerencia para poder subir una marcha o bajar una marcha, sobre todo para el uso del quick shifter. También nos da el odómetro, el mapa en el que estamos. Como sabéis, hay 4 mapas. La parte central nos da la presión de los neumáticos. Ahora la bajaremos para la parte enduro. Y en la parte izquierda de la pantalla pues tenemos el control de crucero y tenemos el tris parcial. Y en la parte de arriba pues tenemos las revoluciones. Y tiene también algunas ayudas como una cámara, ¿vale? La hemos probado en parado y también tiene un sistema de GPS intuitivo, ¿vale? Bueno, es tan sencillo como vincular tu moto a través de la aplicación Vogue Global, ¿vale?, al móvil. Podemos acceder al menú de navegación, elegimos dónde queremos ir. No es que duplique la pantalla del móvil, pero sí que nos da bastante información, como es la acción que tenemos que hacer, si hay que coger una rotonda, cuando la hay que cogerla, es decir, los kilómetros o metros que faltan para cogerla, los kilómetros totales hasta nuestro destino y la hora estimada de llegada. También, bueno, seguimos viendo el tema de las marchas, la cantidad de gasolina que tenemos, la temperatura del motor, si da bastante información en este modo de navegación intuitiva. Bueno, en caso de tener emparejado un intercomunicador con el móvil, escucharemos las notificaciones que nos da el GPS intuitivo en el casco. Tonda y tome la quinta salida hacia 366. Creo que, bueno, no está mal, ¿sabes?
una ayuda más que nos ofrece la moto. Las piñas, la verdad que son bastante completas, ¿vale? En el lado derecho tenemos un botón de acceso rápido para la aplicación de la cámara. Tenemos los modos, el arranque y las luces adicionales. Y esta moto cuenta también con luces, que lo tiene todo. Y en la parte izquierda, pues tenemos lo que es el tema de la larga, ¿vale? Con la ráfaga, el control de crucero, la emergencia y, bueno, una piña retroiluminada, ¿vale? Se ve un poquito por la noche, donde podemos meternos los ajustes de la moto, que lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Y bueno, ahí podéis seleccionar diferentes cosas para la moto. El intermitente tiene un tacto un poco sensible, ¿vale? Algún cliente probándolo me lo ha comentado que le ha costado un poquito accionar los intermitentes, porque si, por ejemplo, en una piña convencional tienes que pulsar bastante, aquí simplemente dando una pulsación pequeñita ya estás desactivando el intermitente, pero bueno, es un mal menor. Y luego el claxon, ¿vale? Sí, piña bastante completa. Bueno, tras ajustar las presiones y las suspensiones, hemos empezado el modo enduro, ¿vale? Donde, bueno, el mapa de potencia cambia un poco, es un poquito más rudo, y el ABS y control de tracción ya se desconectan, ¿de acuerdo? Las sensaciones con esta moto en el campo, la verdad que son buenas. La llanta 21 delantera hace que se lo trae prácticamente todo, junto con la horquilla callada también, que se nota bastante la calidad de la horquilla, así como el grosor, que son 43 milímetros. Y os puedo decir que, bueno, también los neumáticos en este caso están cambiados. El neumático que suele llevar esta moto es un Scorpion Trail 2, y ahora mismo pues los tenemos cambiados al Dunlop, que el Trail Smart Ride, que es un neumático con un perfil un poco más de off-road. Y es verdad que las sensaciones también con el cambio neumático pues se notan bastante. Luego sí, el mapa de potencia cambia bastante. Sí, un mapa con un par un poco más alto, los bajos se notan que incrementan también de potencia, que son propios para el campo. A ver, una moto que transmite buenas sensaciones, siempre teniendo en cuenta que pesaba 200 kilos, que no es una moto ni mucho menos para hacer enduro, es para hacer este tipo de camino, hacer una pista tipo trail, pista ancha. A ver, la moto también cuenta con un pequeño cubrecárter, y bueno, pues a lo mejor si el uso es un poco más intensivo de campo, sí que se recomendaría utilizar un cubrecárter un poco más robusto. ¡Buah! ¡Qué disfrute, loco! Aprovechando que nos han caído una pequeña llovizna, vamos a probar el mapa de agua, ¿vale? El mapa Rain, que bueno, el mapa Rain un poco consiste en un mapa con un perfil de potencia más bajo, si no nos va a permitir, por ejemplo, una aceleración brusca. Vamos a probar. Sí, exactamente, la aceleración no es tan brusca como en el mapa Sport o incluso el ROA, ¿vale? El ABS, bueno, está en su modo más intrusivo, igual que el control de tracción. Pues esto lo que va a evitar es esos pequeños sustos en la carretera y que nos podemos caer por deslizamiento, ¿no? Más de uno haciendo la prueba esta semana, como hemos tenido bastantes pruebas, nos ha comentado la moto que no daba 94 caballos y el tema es que daba en el mapa de lluvia, que por un lado, bueno, no estaba muy mal para hacer rodaje. Así que, bueno, esto sería en resumen lo que hace el mapa de lluvia. Bueno, vamos a probar el tercero de los mapas que tiene esta moto, el mapa Road, ¿vale? Un mapa, digamos, estándar y que seguramente utilizaremos la mayor parte de las veces, ¿vale? Ya que tiene un perfil de potencia intermedio entre el mapa de agua y el mapa deportivo. Sí que cuenta con la ayuda del control de tracción y del ABS.
¿vale? Sería un buen momento para probar cómo funciona el Quick Shifter, ¿vale? El cambio semiautomático, que en esta moto es de tanto para subida como para bajada. Tenemos aquí en el cuadro, como veis, un indicador de que podemos bajar una marcha y vamos, sin utilizar el embrague, a bajar. Como habéis visto, el Quick Shifter funciona bastante bien, ¿vale? En el perfil de ajustes de la moto podemos regular un poco la sensibilidad según cada marcha. Puedes seleccionar las revoluciones por minuto en donde actúa el Quick Shifter en bajada y en subida. La verdad que el cambio es relativamente suave si lo metes cuando la pantalla nos indica que tenemos que meter la marcha, y como veis no hay ningún tipo de brusquedad a la hora de meterlo, ¿vale? Vamos a hacer otra vez prueba, pues hemos hecho 2 en bajada y ahora vamos a hacer 1 en subida. Vamos a subir un poquito las revoluciones por minuto y ahora mismo sube, ¿vale? Como veis, sin utilizar la mano del embrague. La verdad que hace que sea muy cómodo llevar una moto. Las personas que no están acostumbradas al Quick Shifter, pues si deciden comprar esta moto o probarla y tal, pues verán que es una ayuda bastante importante. Pues el último de los modos que nos queda por probar era el modo Sport, ¿vale? Donde las ayudas electrónicas siguen estando mantenidas y vemos que el mapa de potencia cambia bastante, nos entrega toda la potencia de la moto. Un mapa donde ya desarrolla los 94 caballos que tiene esta moto, ¿vale? El tema de la respuesta al puño es bastante más ágil, es decir, le apretamos y responde al instante, no notamos ningún tipo de limitación. Y bueno, es un mapa con la que podéis disfrutar al 100% de lo que es la moto. Un aspecto también que hay que destacar es lo cómodo que es viajar en pareja con esta moto. He hecho unos 100 kilómetros, o sea, con un pasajero atrás, y en ningún momento he notado al pasajero lo típico, ¿no? Un frenazo, se desliza, te toca, te da con el casco. El asiento, al ser en 2 alturas y tal, creo que está bastante bien diseñado para que cada uno tenga su espacio. Luego lo que es la posición trasera, comentándolo también con el pasajero, parece que es bastante ancha, parece que te puedes sentar sin ningún problema, que es cómodo el asiento. Una de las características que más llaman la atención de esta moto es el tema del avisador de ángulo punto muerto. En los extremos de los espejos tendremos 2 señales luminosas que, bueno, nos indican si hay algún tipo de vehículo o obstáculo, ¿sabes? Que esté justo detrás y no lo veamos. Esta tecnología se basa en un radar, que el radar estará colocado en la parte posterior de la moto, y también nos ayuda en caso de que se acerque un vehículo, digamos, muy cerca nuestra, le lanzará una luz también de emergencia para que nos dé un poco de espacio. Fuera de la prueba he podido probar la moto con poca visibilidad, de noche y tal, y es de destacar las luces que tiene. La verdad que la óptica full LED y la ayuda de los faros adicionales hacen que ver por la noche sea bastante fácil en esta moto. Desde luego, tras haber probado la moto un poco por carretera y por campo, pues puedo decir que la moto es muy polivalente, que eso sí que es verdad. No tienes una moto de campo para el campo ni una R para ir rápido, pero tienes una moto un poco para todo. Si no estás un poco indeciso y quieres una moto touring para viajar o fines de semana y con tus amigos y tal, hacer una conducción más deportiva, o incluso ir un día al campo y disfrutar también de la moto en el campo, pues es una opción pues muy a tener en cuenta. Tenía bastante curiosidad por saber si el consumo de la moto real coincidía con el consumo que declara la marca. Pusimos la moto a prueba en estos 150 kilómetros y tuvo un consumo total de 8,84 litros. Haciendo cálculo, el consumo medio en 100 kilómetros
era de 5,89, un poco más de lo que declara la marca, pero creo que es normal ya que tenía un pasajero y también utilicé el modo enduro bastante. Pues este ha sido el vídeo de la prueba de la Vogue 900, espero que os haya gustado, muchas gracias por ver el vídeo y nada, suscribíos y os esperamos en el siguiente. Hasta la próxima.